Buenos días, mi nombre es José Manuel Sanabria, estudiante de la carrera de Derecho de la sección F02. Mi exposición trata sobre la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Puede decirse que la Ley Orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Público, publicada el 23 de diciembre de 1982, es una ley reguladora de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ello se confirma no solo por su contenido regulador, de la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios o empleados públicos, sino del mismo hecho de la propia ley orgánica, que en su artículo 109 deroga expresamente la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos de 1912 y la ley contra el enriquecimiento ilícito del funcionario o empleado público de 1964. Por ello bien podría denominarse esta ley Ley sobre Responsabilidad de los Funcionarios Públicos. La ley orgánica, insisto, no solo regula la responsabilidad penal de los funcionarios, sino que en general regula la responsabilidad de los funcionarios públicos, tanto penal como civil, administrativa y disciplinaria. En tal sentido, en el artículo 46 y 121 de la Constitución establece lo siguiente. El artículo 46, todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo. Y el artículo 121 reza que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o violación de la ley, quedando expresada constitucionalmente la responsabilidad personal o individual del funcionario o servidor público. Se trata en efecto de un tipo muy específico de responsabilidad derivada de violaciones de los derechos y garantías constitucionales. Esto no solo se refiere a lo que ejerce el funcionario ejecutivo, sino a los que ejerce el funcionario legislativo y judicial. El artículo 142 dice que no podrá exigirse la responsabilidad en ningún tiempo a los senadores ni a los diputados por voto u opinión emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante el respectivo cuerpo de acuerdo con esta ley constitucional y sus reglamentos. De responsabilidad individual de los funcionarios públicos y de los servidores del Estado, en que cualquier forma ejerzan el poder público en cualquiera de sus ramas y cumpliendo de cualquiera de las funciones establecidas sin duda. Es por ello que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1978, al establecer la irresponsabilidad de los concejales, incurrió en una violación directa a la Constitución, razón por la cual dicha norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 1980. Artículo 46 y 121 de la Constitución. Por tanto, los consejos municipales, además de ser órgano deliberante y de la legislación local o municipal, en cuyo carácter dicta actos normativos por las ordenanzas y actos de control político local, antes de la promulgación de la Ley de Salvaguardia de Patrimonio Público, en efecto, la consecuencia de responsabilidad administrativa del funcionario era solo declarada de la Contraloría y de que el funcionario era responsable, cual inclusive en 1975. Se trata, por tanto, de una excepción constitucional al principio de la responsabilidad individual de los servidores públicos, que se fundamenta en la naturaleza deliberante y de control del órgano a través del cual se ejerce la soberanía popular. La consecuencia de este principio de la reserva constitucional es del legislador. No puede establecer excepciones respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Por ello, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1978, al establecer la irresponsabilidad de los concejales, incurrió en una violación directa a la Constitución. De allí la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena de 15 de abril de 1980. Es manifiesto, por lo tanto, que el citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal colide abiertamente con los artículos 46 y 121 de la Constitución, por lo que la nulidad del primero de los citados debe ser declarado de conformidad con lo previsto en el Ordinal 39, artículo 215 de la propia Constitución, y Ordinal 19 del artículo 42, en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Si bien hasta que se dicta la Ley Orgánica de Salvaguardia y Patrimonio Público y salvo disposiciones de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional prevista en el supuesto de responsabilidad de los funcionarios de Hacienda,
no había una regulación completa de la responsabilidad administrativa y sus consecuencias sancionadoras. Entonces decimos de que la regulación legal de la responsabilidad administrativa y las vicisitudes de la ley orgánica contenidas en las características generales de la responsabilidad de los funcionarios públicos y sus consecuencias. Dice A. Los casos de responsabilidad administrativa sin sanción. En primer lugar, debe señalarse que el artículo 31 de la ley sancionada en julio de 1982, equivalente al artículo 32 de la ley vigente, establece el principio correcto de la previsión de la responsabilidad administrativa, pero incorrectamente sin consecuencias. Esa norma, en efecto, señalaba que los funcionarios responden administrativamente por sus actos, hechos u omisiones, contrario a las disposiciones legales o reglamentarias en la definición decisiva, agregando que la responsabilidad administrativa es indispensable, y penal y civil. Los casos de responsabilidad administrativa con sanciones por lícito administrativo derivados de la propia ley. La Ley Orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Público, sancionada en julio de 1982, además en todas sus normativas, preveía otros 7 supuestos de responsabilidad administrativa, pero por violación de los requisitos formales nuevos de la ley regulada, en los cuales en general se preveía consecuencias sancionatorias. Por último, también podía identificarse en el párrafo único del artículo 20 de la ley sancionada en julio de 1982, equivalente a la ley vigente en su artículo 14, en caso de responsabilidad administrativa de los contratistas o extraños a la administración, a quienes se le requieren presten declaración jurada y que no la cumplan a tiempo. Espero de que haya sido de su agrado y que haya quedado por lo menos claro lo expuesto en este tema.